con la enseñanza damos la bienvenida a las redes sociales. Damos gracias a la amada pastora Irma que nos permite, nos concede este lugar, y pues vamos a estar nosotros compartiendo estos domingos la palabra del Señor. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. El tema de hoy es la oración. Muchos ya conocemos acerca de la oración y son temas que podemos decir, hay otra vez la oración, pero ahorita vamos a ver si acerca de la oración o la hemos tomado en cuenta la oración. Amén. Vamos a Efesios 6, versículo 18. Dice la palabra del Señor así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces vamos a ver, siempre hemos dicho que la oración es un arma de guerra, ¿verdad? Siempre hemos dicho eso, que la oración es un arma de guerra, pero realmente no es un arma de guerra, la oración no es un arma de guerra. Ajá. Y ahorita vamos a ver por qué, porque no es un arma de guerra. Vamos a ir, ¿qué significa oración? En el diccionario bíblico, la oración es una conversación entre Dios y los hombres. Eso es lo que dice el diccionario bíblico. Pero vamos a ver la palabra oración en el hebreo. Ajá. En el hebreo es tefila. Tefila, ese es en el hebreo. Y significa intercesión, súplica, ruego, himno. Hay unos himnos o unos salmos donde inclusive son especiales en el pueblo judío, y así les llaman el tefilá. Leen ciertas oraciones el pueblo judío hasta el día de hoy, ciertos salmos los toman. Ajá, entonces en el hebreo oración es tefilá. En el griego es proseuchomai, que es orar a Dios, es decir, suplicar, adorar, pedir. Aquí en el griego cambia de himno a pedir, adorar. Ajá. Pero en un himno, si ustedes vemos los salmos de David, muchos exaltan a Dios, muchos adoran a Dios, y en el griego es adorar. Entonces, la oración abarca muchas cosas. No nada más es pedir, no nada más es rogar, sino también es adorar. Ajá. Entonces, eso es lo que significa oración. En el griego es proseuchomai, y en el hebreo es tefilá. Eso es lo que significa la oración. Pero vamos a ver aquí 6 características que menciona este versículo acerca de la oración. Vamos a ir viendo una por una. Vamos a ver las 6 características de la oración que aquí muestra Pablo. Dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando estoy en alguna dificultad, cuando estoy gozoso, cuando tengo una preocupación, en todo tiempo yo tengo que orar. Por eso yo les comentaba eso otra veces. Decimos, ay, es que la oración, ya conocemos ese tema de la oración, pero oramos en todo tiempo. No. Cuando hay necesidad nos estamos quejando. Cuando estamos enfermos estamos llorando. Ajá. Pero no hay una oración. O cuando estamos bien contentos, o Señor, gracias, porque me diste. No, pocas veces oramos. Y la palabra es clara. Esa es una característica de la oración que menciona Pablo. ¿Cómo es que tenemos que orar? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Hay alguna necesidad? Ora. ¿Tienes algún enfermo? Ora. ¿Estás alegre? Agradece, ¿verdad? Orando. En todo tiempo tenemos que orar. Eso es lo que mencionaba Pablo. Número 1, en todo tiempo. Y luego dice, con toda oración. Ajá, es en todo tiempo, y dice con toda oración. Sentado, acostado, parado, caminando, en grupo, solito en tu habitación, a gritos, con ruego, de la forma de orar que tú quieras.
Ajá. Hay veces que cuando uno está angustiado, está necesitado, tal vez le ruegas, por favor, Señor, te ruego que escuches mi oración. O posiblemente cuando estás agradecido, Señor, gracias, y brincas de alegría. Ajá. La oración tiene que ser de diferente forma. Ajá. Esa es otra característica de la oración que marca Pablo. Dice, en todo tiempo, con toda oración. Y la tercera, y súplica en el Espíritu. Aquí lo voy a hablar, es otro tema que se va a dar acerca de los tipos de oración, cómo es que se ora, pero aquí hablan del Espíritu, esto habla de otras lenguas. Ajá. Esto habla de no tan solo orar en tus pensamientos, sino dice orar en el Espíritu. Ajá. Es otra, es la cuarta. Y la quinta, y velando en ello, Pero yo hace un rato les decía, realmente a veces oramos ocasionalmente. Y regularmente oramos más cuando tenemos una enfermedad, cuando hay una necesidad. Pero no oramos en todo tiempo. Y la Biblia dice, velando en la oración. ¿Cuántos nos dormimos orando? Velando en la oración, cosa que no hacemos. No velamos en la oración, velamos en otras cosas, viendo el teléfono, viendo la película, viendo un buen de cosas, pero no en la oración, no velamos. Ajá. No sé, los que van a alguna comida, ¿cuántas horas nos pasamos en la comida? Si alguien nos invita a un cumpleaños, a una fiesta, ¿cuántas horas nos pasamos? 2, 3 horas. ¿Verdad? Y a veces nos trasnochamos, ¿sí o no? Y aunque al otro día vayamos a trabajar. ¿Cuántas veces hemos orado así aunque el otro día vayamos a trabajar? La oración tiene que ser el estar velando, el estar atentos a la oración. Velando en todo tiempo, velando en ello, dice la palabra. Ajá. Dice, velando con toda perseverancia. No nada más un tiempo, no nada más cuando mi hijo o mi hija estuvo enfermo, estuve ahí velando y sí, me paraba a orar temprano y en la noche y en la tarde. Pero ya el Señor me hizo un milagro y ya se me olvidó. Ya no. Dice Pablo, perseverando en ello. Tenemos que perseverar en la oración. Y algo que como pueblo de Dios no hacemos. No hacemos. No estamos orando como Papá Dios lo indica en su palabra. No lo estamos haciendo. A veces oramos, bueno, a veces ni oramos para dar gracias en los alimentos. Ni para eso damos gracias. O cuando nos levantamos o le agradecemos así, ay Señor, gracias porque ya me diste un nuevo día, ya me voy a trabajar, ya platicamos con Él, no. Se nos hizo tarde, el zapato, la blusa y córrele. Y se me olvida el teléfono y con este sí nos regresamos, ¿verdad? Porque se nos olvida el teléfono, pero no se nos olvida regresarnos a orar. Entonces, Pablo menciona estas características de la oración. Perseverar en la oración. Velar, ¿no? Uh-huh. Velar en la oración, en esa perseverancia dice, y súplica por todos los santos. Ahí la oración habla de orar por los demás, no nada más para mi beneficio, sino orar para con los santos, para los hermanos de la iglesia, como hace un rato lo hicimos, ¿no? Orar por la necesidad del hermano, de la hermana. Ahorita, en un ratito traigo la cajita que dijo la pastora, por si alguien de ustedes tiene sus necesidades, ahí la vamos a depositar y estar orando. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos orar por los santos. ¿Quién es el santo? Pues el que tienes a un lado. Dios nos ha hecho santos a través de su Hijo Jesucristo, no porque lo seamos, ¿verdad? Y estamos en ese proceso de la santificación progresiva. Pero el santo, el hermano santo es el que tienes a un lado. A ver, voltea a ver a tu hermano que tienes a un lado. Por él es por el que tienes que orar. Ajá, por él. Ajá, por la persona que tienes a un lado tienes que orar. Papá Dios nos ha hecho santos, no porque lo merezcamos, sino porque
tengamos grandes cualidades. No, Él nos hace santos por su sangre preciosa, nos presenta delante del Padre así, santos, puros. Eso dice Pedro, que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Él. Entonces, por la persona que tenemos al lado es por los que tenemos que orar. Eso es, a grandes rasgos, la oración. Y ahorita nada más nos vamos a enfocar en ese versículo, porque queda el 19 y el 20, pero no lo vamos a ver hoy. Papá Dios no me dejó pasar de aquí, porque vamos a ir desglosando, vamos a ir viendo ejemplos de cómo, primero cómo tiene que ser nuestra oración. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender, tenemos que ser perseverantes. En las características que menciona Pablo en la oración, en eso es donde tenemos que trabajar, porque no hemos trabajado en ello. No velamos, no somos perseverantes, no oramos en todo tiempo. En todas esas características nosotros tenemos que perseverar en la oración. Sí, a veces, pues sí, ya sé que es orar, pues me hinco, no. Lo hago hoy, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando estoy en el camino, cuando voy en el camión, cuando estoy en el mercado, en todo tiempo, dice la palabra. En todo tiempo tenemos que estar orando. Bueno, dice, tenemos que estar orando en todo tiempo, dice, con toda oración. Un comentario que dice el pastor David Guzzi, dice, puede ser a solas, en grupo, en silencio, a gritos, caminando, de rodillas, con gemidos, constantemente, fervientemente, suplicando, etc. La oración es para pedir dirección, contestación de parte de nuestro Dios. La oración no es un arma. La oración es la fuerza que alcanzamos para enfrentarnos a la batalla. Para eso es la oración, no es un arma como muchos hemos predicado, ¿verdad? Llegamos a predicar que la oración es un arma, no. La oración nos prepara a nosotros para la batalla, para la guerra en la que nos enfrentamos espiritualmente todos los días. Ajá. De hecho, el pastor Guzzi en su comentario habla de un presidente, ¿verdad? Que dice que falla más el que confía en sus propias fuerzas que en las de Dios. Nosotros podemos aprendernos toda la palabra. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia que dice aquí? Efesios 6. La palabra, el yelmo de la sábana. Pues yo soy salvo, hermana, y le predico al que está aquí, le predico al de acá, y le predico al de acá. La palabra me la sé, la uso mi espada. Pero ¿y si no oro? La oración es para ir a la batalla seguro, confiando en Dios. Para eso es la oración. Podemos tener muchísimas armas espirituales, pero si no oramos, si no tenemos la presencia de Dios, si no tenemos la guianza de Dios, del Espíritu Santo, nuestro esfuerzo es en vano. Así estemos llenos de todas las armas. Ajá. Vamos a ver ejemplos de cómo es que hubo hombres que estaban en guerra y pedían la dirección de Dios. Ajá. Vamos a ver hombres y mujeres que también pidieron la dirección de Dios para que el Señor les contestara algo o para que les dijera algo. Vamos a ver desde el principio, vamos a Génesis 25. Del 20 al 33. Perdón, del 20 al 23. Dice la palabra del Señor así: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Param, hermana de Labán arameo. ¿Y qué hizo Isaac? Y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor.
y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Bueno, al primero que le contesta, ¿quién es? A Isaac. ¿Qué le pide Isaac? Un hijo. Dice que su esposa era estéril. Y dice que va ante papá Dios y le dice, pues mi mujer es estéril, dame un hijo. Y dice que él escucha, que papá Dios escucha. Y dice, ok, te voy a conceder tu petición. Y dice que en efecto se preña esta Rebeca y tiene un hijo. Pero después, me imagino, ¿verdad? Que en el crecimiento, los meses que va pasando, dice que había una lucha interna en el vientre de Rebeca. Ajá. Y dice la palabra, ¿verdad? Que peleaban entre ellos. Y Rebeca dice, bueno, ¿para qué vivo yo? Porque me imagino que había una revolvedera en su pancita, ¿verdad? Así como cuando se nos mueve el bebecito dentro de la panza, todas las que somos mamás, ¿verdad? Las que hemos tenido esa dicha de ser mamás. Y cuando el hijo es bien latosito, ¿verdad? Se está mueve y a veces hasta nos parece que nos pone el codo, ¿verdad? Imagínense dos. Dice la palabra que ambos estaban ahí peleando. Y dice que ella va y consulta a Yahweh. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué esa batalladera en mi panza, verdad? Y ahí Dios le contesta, dice, 2 naciones saldrán de ti, el más pequeño va a ser el mayor en lugar del grande. Pero dice que ambos consultan a papá Dios. Uno para que tuviera un hijo y la mujer, pues, ¿qué está pasando en mi panza, verdad? Imagínense hasta en qué cosas esta Rebeca consultaba a papá Dios. Y a veces nosotros no le consultamos nada al Señor. Hacemos las cosas, pues creo que así es, así hacemos las cosas, pero no le consultamos a papá Dios. Entonces, para cualquier situación en la que te encuentres, hay que consultar a papá Dios, en la que sea. ¿Hay alguna situación de esterilidad? Ejemplo tenemos con Isaac. Hay un ejemplo que en los embarazos, yo en estos meses anteriores estuvimos orando por una chica que tenía problemas desde su embarazo, desde que se estaba gestando el bebé. Y orábamos constantemente por este bebé. Y gracias a Dios se logró muy bien el bebé. Gracias a Dios ya va a cumplir casi un mes de nacido. Y papá Dios nos ha respondido. Pero tenemos que orar. Cualquier necesidad tenemos que orar. Ellos consultaron a Dios. Hay que consultar a papá Dios para cualquier cosa. Vamos a ver otro ejemplo. Ya vimos a Isaac y a Rebeca. Ahora vamos a ver a David. Vamos a ver cómo es que él consultaba a Dios en tiempos de guerra. Por eso yo les digo que la oración no es un arma. Ajá. Él consultaba a Dios para ir a guerra. Ajá. Vamos a ver 1 Samuel 23. Les voy a dar varios versículos y les voy a pedir que me ayuden con sus Biblias. Primero de Samuel 23 del 1 al 5, Noé. Carmencita, segunda de Samuel 2:1. Mari. ¿Sí? Primera de Samuel 38, 17 y 18. Y Jovis. Segunda de Samuel 5, 19 al 25. ¿Cuál es la mía? ¿La segunda? Les repito, segunda de Samuel 2:1. Segunda de Samuel. Primera de Samuel 23, 1 al 5. Primera de Samuel 38, 17 y 18. Segunda de Samuel 5, 19 al 25. La primera fue Primera de Samuel 23, 1. ¿Ya tienen sus Biblias listas? ¿Qué dice? Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros
aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, y llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Ok, entonces, antes de que fuera David a guerra, dice que él le consultó, y dice que todavía sus hombres, ¿verdad? Entraron como, lo metieron a David como en conflicto, porque sus hombres le decían, pues es que, ¿a poco vamos a ir con los de Keila? Si el pueblo filisteo es grande, ¿cómo vamos a ir? Y dice que otra vez vuelve a consultar David a Dios, y le dice, ve. ¿Y qué dice al final? Que le da una gran victoria. Dice, tremendo lo que hizo David con los filisteos. Cuando nosotros estamos en guerra, nosotros, algo que vemos en Efesios 6, dice que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Todo nuestro diario vivir estamos en guerra. Todos nuestros días estamos en guerra. ¿Cuántas veces le consultamos a Dios por el día de mañana? Por la situación que nos vamos a enfrentar el día de mañana. Pocas veces, realmente casi no le consultamos a Dios. Nosotros estamos en guerra constantemente. Estamos en guerra. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor, voy o no voy? Vamos a ver el segundo versículo. Segundo de Samuel. 2:1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá, y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Ok, primero le pregunta, ¿subiré? Y el Señor le dice, sube. Y luego le vuelve a consultar, ¿a dónde iré? Y el Señor le da la respuesta del lugar a donde tiene que ir. Y muchos de nosotros le preguntamos una cosa al Señor, Señor, ¿voy? Y el Señor dice, sí, ve. ¿Y a dónde voy a llegar? Ni le preguntamos y luego ahí nos estamos tronando los dedos a ver dónde. Entonces nosotros tenemos que consultarle todo al Señor. ¿Voy, Señor? Ah, sí, si el Señor nos dice sí, adelante ve. Ajá. Si nos dice no voy. Si me dice, mira, tienes que ir a tal lugar y así, tenemos que hacerlo. Ajá. Pero hay que consultarle a papá Dios. Antes, David era un hombre por eso papá Dios le decía que tenía el corazón conforme al suyo. ¿Por qué? Porque todo le consultaba. Él no hacía nada así como que a la ligera, ¿verdad? Tuvo una ocasión, ¿verdad? Que cuando contó al pueblo fue una de las cosas que él hizo mal, pero fueron contaditas. Nosotros creo que en lugar de ser una es la que le consultamos y todas las demás no le consultamos. Ajá. Entonces, papá Dios quiere que le consultemos. Constantemente nosotros estamos en guerra. El siguiente versículo, ¿qué dice? ¿Cuál es? A ver, Primera de Samuel 30, versículo 8, 17 y 18. 30. A ver, déjame buscarlo. A ver, aquí está. Ahí. A ver si alcanza a ver. 30. Está muy chiquita la letra. No voy a encargar, pero bueno. ¿30 qué? 30 del 8, 17. 17 y 18. 8. Está muy chiquita la letra. 30, versículo 8, ¿verdad? Sí. O sea, el 30, el 8 está aquí. 6, 7, acá Aquí está el 8. David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos.
Y nos vamos al 17 y al 18. Los hirió David desde aquella mañana, dice hirió, no dice siguió. Los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Y libró de David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus 2 mujeres. Ok. David dice que ahí es la situación que tiene con los amalecitas. ¿Por qué? Porque se habían llevado a todas las mujeres y se habían llevado a todo su ganado. Entonces ya se los habían llevado. Mientras David había ido a pelear, los amalecitas vinieron y se llevaron todo, despojaron el pueblo de David. Y dice que cuando él llega, pues se encuentra todo saqueado. Les estoy parafraseando, les estoy haciendo más cortita la historia. Y dice la palabra que David le pregunta, consulta al Señor, ¿los alcanzaré? ¿Iré? Y dice, ve, porque sí los vas a alcanzar. Ya en el versículo 17 y 18 dice la palabra que David los alcanzó, pudo traerse todo lo que habían robado, y dice que mató a todos. Dice que solamente 400, los más jóvenes, fueron los que huyeron. Y dice que rescató a sus mujeres y a las mujeres de los demás, porque se las habían llevado. Entonces, siempre David consultaba. Fíjate, les decía, ¿lo alcanzaré? O sea, el enemigo ya se había ido, ya les había robado. Y dice, ¿los alcanzaré? Y dice, Señor, sí, alcánzalo. ¿Cuántos de nosotros el enemigo nos ha robado cosas? Pues ya se las llevó, pues ya ni modo. ¿Verdad? ¿O no? Sí. Pues ya se las llevó, pues ya, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no consultamos al Señor? Para que lo que el enemigo ya se está llevando, ¿verdad? Lo podamos otra vez nosotros recuperar. Pero nosotros a veces nuestra idea, ¿verdad? Pues ya se lo robó, pues ya ni modo. A veces dicen hasta los dichos, ¿verdad? Ya vendrán tiempos mejores. Pero no, David no. David pudo haber dicho, bueno, ya se llevaron. Era el rey David, podía tener la mujer que quisiera, ¿verdad? No, él dice que fue por sus mujeres. Entonces, nosotros tenemos que siempre consultar a nuestro papá Dios. Señor, ¿voy? ¿O no voy? ¿De qué lado voy? ¿A qué lugar voy? ¿Los alcanzo? ¿No los alcanzo? Siempre tenemos que consultar a Dios. Siguiente versículo, 2 de Samuel 5, del 19 al 25. Dice, entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el hombre de aquel lugar Baal-Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando a David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén. Primero, la primera consulta que le hace David a Yahweh es, ¿me vas a entregar a los filisteos en tus manos? Lo primero que le dice el Señor, te los voy a entregar. Es la primera consulta, ¿me los vas a entregar? Él dice, te los voy a entregar. Y dice que vuelve a consultar. ¿Y cómo es que papá Dios le da la estrategia de guerra a David? Dice, rodéalos.
Nosotros estamos en una constante guerra todos los días, constante. Nosotros tendríamos que estarle consultándole a Papá Dios todo. Porque posiblemente que todas las batallas no se ganan de la misma forma. No se ganan de la misma forma. Ajá. Cuando Josué iba a conquistar Jericó, ¿cómo fue la forma en que conquistaron? Solamente dando vueltas, ¿verdad? Sí. Los primeros días. Pues que como fue la forma en que empezaron a conquistar, ellos daban vueltas. Ajá. ¿Cuántas vueltas dieron? 7. En la última que hicieron, dieron Gritaron vueltas y gritaron. Fue una de las formas en que ellos conquistaron. Aquí Papá Dios le da indicación. A Josué le dio otra indicación. Da vueltas y vueltas y en el 7º día vas a gritar. Y dice que los muros se cayeron. Dios da diferentes indicaciones. Nosotros estamos en guerra, no podemos estar pasivos. No podemos estar sin preguntarle a Papá Dios, voy, no voy, ¿qué hago, Señor? Tengo esta situación. Hay muchas situaciones en las que el enemigo nos está oprimiendo y nosotros lo permitimos. Permitimos que el enemigo nos oprima. Permitimos que situaciones nos estén ahogando. Debemos preguntarle al Señor siempre. El Señor ya nos dirá, mira, vete por el otro lado. ¿Qué hizo José ante la tentación con aquella mujer? Huyó por su vida. Y fue una forma en la que él le ganó a la impureza sexual. Dios utiliza muchas estrategias. Y a veces nosotros pensamos en que, no, es que de esta forma me ha resultado. No. Papá Dios nos puede dar nuevas indicaciones. Papá Dios nos puede hablar de otra forma, de otra manera, para poder vencer. Nosotros estamos en constante guerra. Tenemos que consultarle a Papá Dios. Vamos a ver ahí a David. Vamos a ver otro personaje. Nehemías. Vamos a ver la oración de Nehemías. Nehemías 1, del 4 al 11, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dije, te ruego, oh Yahweh, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues con sus siervos y tu pueblo
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Yahweh, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dice que sus hermanos le llevaron esta noticia a Nehemías. Y hay veces que a nosotros nos llevan cierta noticia, ¿verdad?, de desgracia de alguien y escuchamos. Y a veces, ¿a poco sí? ¿En serio? Bien merecido se lo tiene, para que se le quite. Pero ¿cuántos hacemos lo que hizo Nehemías? Dice que él oró y ayunó y gimió por su pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido de calamidad de alguien y solamente hemos escuchado? Y no hemos orado por ellos, no hemos gemido por ellos, no hemos rogado a Papá Dios por ellos. Solamente escuchamos. Esta es la oración de Nehemías. Esta es la oración de Nehemías. Nehemías decía, Señor, contra ti hemos pecado, contra ti hemos hecho lo malo delante de ti. Mi casa y yo, dice, hemos pecado, dice, no hemos seguido los preceptos, los estatutos, los mandamientos que tú diste a Moisés tu siervo. Hay veces que hay una situación en la familia y decimos, es que fue por culpa de él. Y le echamos la culpa a los demás. Nehemías no hizo eso. Nehemías no hizo eso. Nehemías lo que hizo, sí, hemos pecado, Señor. Toda la casa hemos pecado. Todo Israel ha hecho esto. Aunque el corazón de Nehemías se había guardado para Dios. Tenemos nosotros que orar por los demás, por la necesidad de los demás. Tenemos que tener ese corazón como el que tenía Nehemías. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es una oración de arrepentimiento, de ruego, de restauración. Vamos a ver otro ejemplo que es Daniel. Daniel 6. Diez y 11 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Vamos a ver que hay un edicto, ¿verdad?, por parte del rey, que tenían que adorar a la estatua que se había levantado, ¿verdad? Y dice que se firma un edicto donde dice, la persona que adore a otro Dios va a morir. Ajá. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que este Daniel vio el edicto, escuchó el edicto, pero a él no le atemorizó. Él, al contrario, dice que regularmente siempre se ponía en su ventana y oraba 3 veces al día. Muchos de nosotros, cuando nos vemos en persecución, cuando nos vemos en cierta situación, nos amedrentamos o negamos a Papá Dios, o decimos, no, pues es que ¿qué tal? Que verdad, que porque soy cristiano me van a sacar de tal lugar, o porque soy cristiano no me van a aceptar, o porque soy cristiano, hay veces que hay ciertas situaciones, ¿no? Daniel no, a pesar de que ya había sido un escrito, donde ya ese edicto había sido firmado por el rey, él no tuvo miedo. Y dice la palabra del Señor que pues lo echaron a los leones, ¿verdad? Pero algo bien tremendo, cómo es que Papá Dios venía a favor de Daniel, porque dice que cuando lo echan a los leones, ¿verdad?,
pues no le pasa No, nada. no. Y algo bien tremendo que hace el rey, ¿verdad? Dice que esa noche no durmió el rey, porque apreciaba a Daniel, lo apreciaba. Y dice la palabra del Señor que va al otro día muy temprano y le dice, Daniel. Dice, sí, aquí estoy. Dice, Dios envió un ángel y le tapó la boca a los leones. Entonces podemos ver cómo es que no le importó a Daniel, ¿verdad? El edicto que se había dado. No le importó. Él oraba. Ajá. Entonces, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, Dios te va a respaldar. Él conocía ese Dios de poder. Daniel conocía ese Dios de poder. Vamos a ver a sus amigos que también fueron metidos en circunstancias difíciles cuando ellos estuvieron en Babilonia. Vamos ahí mismo en Daniel 2, 17 al 23. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de ciclo en ciclo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia y a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y honra, me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué hizo? Aquí la historia habla de que Nabucodonosor tuvo un sueño y dice que todos sus hombres los mandó para que le dieran una respuesta del sueño que él había tenido. Dice que ninguno. Entonces dijo que todos se mueran, ¿verdad? Ya no quiero a ninguno, dice, porque nadie me puede descifrar mi sueño. Y dice que mandaron traer a Daniel. Y dice que él, alguna de las cosas que hizo, dice, fue con sus compañeros. Le dijo, vamos a orar para que Papá Dios nos revele el asunto. Y hay veces que a nosotros como siervos, ¿verdad? Nos llega un asunto, ¿verdad? Y a veces decimos las cosas a la y se va. O porque pensamos y así es. Y no consultamos a Papá Dios antes de hablar. Una de las cosas que hizo Daniel, dijo a sus amigos, a ver, vamos a orar y que sea Papá Dios quien esté contestando el sueño o que nos revele el sueño de Nabucodonosor. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que esa noche Dios le contestó a Daniel y trajo por revelación el sueño de Nabucodonosor y se lo pudo descifrar. Pero él pidió ayuda. A veces que nosotros tenemos alguna circunstancia, algo difícil que hacer, una decisión difícil que tomar y no consultamos a hombres de Dios, mujeres de Dios. Consultamos gente que no ama a Dios y nos van a dar un mal consejo. Nos van a dar un mal consejo. Tenemos que consultar a hombres y mujeres de Dios que puedan decir, sí, mira, yo voy a orar por ti. Vamos a ver qué Papá Dios nos dice. Vamos a estar orando, mira, confía en el Señor. Dios te va a traer una respuesta. Entonces nosotros tenemos que aprender a consultar a siervos del Altísimo y que ponerles nuestra necesidad. ¿Saben que hay esta situación? Quiero que oren por mí. Quiero que me ayuden a orar por esta situación. Son tiempos en donde nos tenemos que levantar en la oración. Vamos a ver otro ejemplo ahí mismo en Daniel. Daniel 3:17. Dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y no sepas, oh Rey, que no sirvieres a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
ahí está la estatua que se levanta y obligan a los amigos de Daniel, ¿verdad?, a adorar a esta imagen, y los amigos le dicen: yo sé que mi Dios nos puede liberar, yo sé el Dios que tengo. Nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor, conocer a nuestro Dios, que si Dios nos ha dicho muchas cosas en su palabra, Él es fiel y nos va a contestar. Él es fiel y nos va a contestar. Tenemos que confiar en ese Dios. Vamos ahí mismo en Daniel 9:3. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Yahweh mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a pueblo de la tierra. Dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los cerca y los lejos, de todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová vuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y sigue la oración de Daniel, al igual que la oración de Nehemías. Toda la situación que habían pasado, si ustedes estudian un poquito la historia de Israel, ellos habían sido cautivos. Daniel estaba cautivo en Babilonia, y habían sido cautivos porque ellos habían apartado de su Dios, habían ofrecido a sus hijos a Moloc, porque habían levantado lugares en el lugar santo. Y aún Dios les dijo: si ustedes se apartan de mí, yo me apartaré de ustedes, que fue lo que hizo. Y Daniel reconocía, y dice que él hizo esta oración: reconozco que nos hemos apartado, reconozco. Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, reconocer por qué estamos en la situación en la que estamos, por qué hemos fallado, por qué hemos pecado, por qué no le hemos obedecido, por qué nos hemos apartado de sus mandamientos, por qué los hemos hecho a un lado. Y nuestras circunstancias las estamos viviendo mal, pero tenemos que reconocer: sí, Señor, yo no obedecí, sí, Señor, yo pequé, sí, Señor, tenemos que reconocer. Como familias, aquí era un pueblo completo, y Daniel hace esa oración a favor de su pueblo. Su pueblo, tal vez muchos de ellos seguían en el pecado, pero Daniel hacía esta oración: Señor, hemos pecado contra ti, reconozco que no hemos guardado tus mandamientos, reconozco que nos hemos alejado. Tal vez mucha de nuestra familia no está aquí, pero tenemos que orar como lo hacía Daniel y Nehemías, rogar por ellos: Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos hecho a un lado tu palabra, reconocemos nuestros errores. Y Daniel iba enumerando cada una de ellas. Tenemos que reconocer. Es un tipo de oración que hacían estos siervos del Altísimo. Y cómo es que el favor de Dios estuvo con todos ellos. Tenemos que reconocer nuestra condición. Vamos a ver otros dos ejemplos. Uno de ellos está en el Nuevo Testamento, que son los apóstoles. Porque es que los apóstoles oraban. En el libro de Hechos dice la palabra que ellos se reunían, ¿verdad? Como nosotros nos reunimos el día de hoy. Hechos 1:24. Dice así: llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos es escogido para que tome
la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Los apóstoles nos enseñaban a orar. ¿Por qué tenemos que orar? Aquí ellos oraban por el lugar que había dejado Judas, el ministerio que había dejado Judas. Oraban. ¿Cuántos de nosotros los siervos del Altísimo, hemos orado por el próximo pastor, por el apóstol, por el maestro, por el profeta? No. En muchos lugares se pone por la posición familiar, en muchos lugares se pone porque, pues bueno, él fue el que estudió, él salió de un instituto, pero ¿cuántas veces se ha orado? Que realmente venga del corazón de Dios los ministerios. ¿Cuántos hemos orado por los ministerios? ¿Cuántos hemos orado porque Papá Dios guarde los ministerios? ¿Cuántos estamos orando, por ejemplo, por los profetas de este lugar? ¿Cuántos estamos orando por los pastores de este lugar? ¿Cuántos estamos orando por los apóstoles de este lugar? Pues es que ellos ya están bien ungidos, ¿no? Ya no necesitan de nuestras oraciones, ¿no? Tenemos que orar por los ministerios. Tenemos que orar por los ministerios. Los apóstoles nos los enseñaron. Y el otro ejemplo, el claro ejemplo, es Yeshua. Vamos a ver cómo es que él oraba por sus discípulos, Mateo 26. ...36 al 46... Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pues pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Triste. Estaba triste, estaba agobiado. Y él recurría, él sabía a lo que se le venía, y él hay que recurrir a su Padre. Aún él siendo el Hijo de Dios, recurría a su Padre. Nosotros tenemos que recurrir a nuestro Padre. Muchas veces tal vez estamos tristes, agobiados, acongojados, con problemas, con necesidad, atribulados. Tenemos que aprender de nuestro Padre. Tenemos que aprender de Yeshua. ¿Él cuántas veces estaba orando ahí? Y él inclusive se llevó como que a sus más fieles. A Pedro, un Pedro que le dijo: Señor, yo no te negaré. Y que lo primero que hizo fue negarle. A los hijos de Zebedeo, que dice la palabra que su temperamento era explosivo y que Papá Dios fue moldeando su carácter. Que Juan dice la palabra que se recostaba en su pecho. Y a veces nosotros nos podemos acercar a las gentes que pensamos que nos pueden ayudar.
O a las gentes que pensamos que son bien lindas y hermosas y que pensamos, ay, es que ella va a orar por mí, porque me llevo súper bien. ¿Cómo estaban los hombres en que este Jesús como hombre confiado? Durmiendo. Y así nosotros nos podemos encontrar personas dentro de la iglesia que tal vez tú les vas a dar tu necesidad y ni van a orar por ti. Que ni van a orar por ti. Pero se desanimó Jesús. Él seguía orando. O sea, vino una vez, los encontró durmiendo y dijo, no pueden velar por él una hora. Y se vuelve a ir. Regresa y los vuelve a encontrar durmiendo. Nosotros mismos tenemos que pararnos en la oración. No esperes que alguien ore por ti. No esperes que alguien te levante en oración. Jesús lo hizo. Jesús sabía lo que se iba a enfrentar. Él mismo dice, pedid todo en mi nombre y yo lo haré. Entonces nosotros nos tenemos que parar en oración. No esperes que tu pastor ore por ti. Lo tenemos que hacer. Pero tal vez somos un Pedro, tal vez somos un Juan flojos. Tal vez somos esos Pedros y esos Juanes flojos, ¿verdad? Que no oramos. Pero tal vez tienes un amigo Jesús que sí conoce tu necesidad y va a orar por ti. Pero no te desanimes por la persona que tienes a tu lado que tal vez te dice, no, eres mi super amiga, eres mi super hermana, pero tal vez ni va a orar por ti. Tenemos que ir al Padre, así como Jesús fue a su Padre. Y él le pedía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. No te desanimes cuando una persona que tienes a tu lado no es lo que tú piensas. No te desanimes. Tu Padre Celestial no te va a dejar y Él sí te va a contestar. Entonces tenemos que recurrir a nuestro Padre Celestial. Juan, vamos a Juan 14. (14:12) dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces Jesús nos enseñó a ir directamente al Padre, a través de su nombre. Dice que Él hará todas las cosas. Ahí mismo Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Ahí Jesús estaba orando por sus discípulos. Versículo ahí mismo, en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la oración que hacía Yeshua por sus discípulos. Los que somos líderes tenemos que estar orando por nuestros discípulos. Santifícalos en tu verdad. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Cómo era la oración de Jesús? Jesús oraba porque tuvieran un carro. ¿No? ¿Verdad que no? No. Jesús no oraba por eso. Jesús oraba porque fueran uno. Jesús oraba porque fueran guardados del mundo. Jesús oraba para que fueran santificados. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Jesús siempre se mantenía, dice, las cosas que yo oigo de mi Padre, eso hago. Él no se fijaba en lo material. Esa es la oración. Esa es la oración de Jesús. Entonces, es la oración que nosotros como líderes tenemos que hacer por nuestros discípulos. Señor, santifícalos en tu verdad.
Guárdalos de este mundo. Es la forma en que tenemos que orar. Ahí mismo 17, 20, 21 dice, mas no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor Jesús desde ese entonces oraba por nosotros, por tú y yo. Está orando, dice, por los que van a creer a través de sus palabras. Nosotros creímos porque alguien nos habló de Jesús. No sé, ¿a ti quién te platicó de Jesús? ¿Quién te pasó esa buena nueva? Pero de años en años se ha pasado la buena nueva y hasta ahorita hemos llegado nosotros. Pero en el corazón de Jesús ya estábamos. Dice, oro por los que han de creer a través de la palabra de ellos. Amén. Ya estábamos en el corazón de Jesús. Gracias. Nosotros tenemos que orar por los que han de venir. ¿Cuántos años han pasado desde que Jesús hizo esta oración? Y nosotros estamos aquí. Tú no sabes si el día de 5, 10, 15, no sé cuántos años pudieran pasar para que haya más personas aquí. Tenemos que estar orando por las personas que van a conocer a Jesús y que van a estar en este lugar. Tal vez tú dices, bueno, ¿cuántos somos? Pero si el Señor Jesús hizo esa oración, imagínate desde ese día hasta ahora cuántos somos. ¿Verdad? ¿Cuántos no son? Hombres que han decidido aceptar a Jesús como su Rey y Señor y vivir de acuerdo a sus mandatos. En nuestro corazón tiene que estar el orar por el que no conoce de Jesús. ¿Tienes vecinos? Yo tengo, todos mis vecinos no conocen de Jesús. El del frente, el de al lado, el de acá, todos no conocen de Jesús. En mi corazón tiene que estar orando por mi vecino de frente, por el del otro lado, por el de acá, por el de acá. ¿Tus vecinos son cristianos? ¿Tus vecinos aman a Papá Dios? Y la pregunta es, ¿cuántos hemos orado por ellos? Este corazón que tenía nuestro amado Yeshua lo tenemos que tener nosotros. De orar por el que va a ser salvo. Regresamos a Efesios y por eso les digo que hasta aquí Papá Dios me llevó, ya no pude terminar todo Efesios, nos quedamos solamente en la súplica por todos los santos y vemos que dice, y por mí, el versículo 19, 6-19 dice, y por mí, Pablo pedía que oraran por él, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo decía, oren también por mí para que yo pueda dar a conocer este misterio a los demás, para que mi boca pueda hablar palabra que viene de él. O sea, es una forma en la que a veces nosotros no hemos orado como enseñaba Pablo. No hemos orado. O sea, no hemos orado por los siervos que se van a misiones y que comparten. Señor, que ahorita que están allá, Señor, que hablen tu palabra, que sea revelada tu palabra a ellos. Por eso Pablo decía que había que haber una oración en todo tiempo. Porque posiblemente alguien está enfermo, pero del otro lado la pastora se fue a misiones, del otro lado abrieron una iglesia en tal lado, alguien está contento y feliz y está agradeciéndole al Señor. Por eso la palabra dice orar en todo tiempo. Y esta es la oración que nos enseña Pablo. Pablo decía, oren también por mí para que yo pueda. Él realmente no pedía, ninguno de los siervos pedía algo material. Realmente en oración no pedía eso. Pedía porque su boca pudiera hablar palabra del Señor para que otros fueran alcanzados al Evangelio, pero no pedía, tráiganme unos guaraches nuevos. No, camello del año, ¿verdad?
No pegué un camello, o sea, no. Su oración de él dice, oren por mí para que yo pueda compartir la palabra y que este ministerio sea revelado a otros. Eso es lo que pedía Pablo. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Imagínense lo que decía Pablo. Que aprenda a hablar lo que debo de hablar. Porque hay veces que las palabras que damos ni vienen de parte de Dios, pero allí estamos enfrente. Pablo, ¿qué decía? Soy embajador en cadenas. Yo aquí estoy representando a Papá Dios, pero que yo hable lo que tenga que hablar, no una palabra mía, sino una palabra que viene de parte de Dios. Entonces, es un tema que se va a seguir extendiendo. Esto, Papá Dios, a mí yo le decía, ay Señor, la oración, pues ¿qué les hablo de la oración? ¿Y por dónde empiezo? Y ahí estaba yo con el Señor, diciendo, Señor, la oración, los hermanos pues ya de la oración saben un montón, ¿no? Le decía, bueno, el Señor Jesús, así yo decía, Señor, pues tú dejaste la oración porque los discípulos te decían, Señor, ¿y cómo oraremos, no? Y bueno, hablo de la forma en que tú les enseñaste, Señor, pero el Padre Nuestro, pues ya todos lo conocen, ¿no? Y yo ahí estaba platicando con el Señor, ¿hacia dónde? Y la verdad les digo, primero tuve que orar, primero oré, para ver por dónde me tenía que meter en la oración, ¿no? Y el Señor me mostraba esas características de la oración que no hemos hecho, porque conocemos temas de la oración, pero no los practicamos. Entonces, Papá Dios quiere que seamos perseverantes en la oración. Papá Dios quiere que oremos en todo el tiempo. Papá Dios quiere que oremos por otros, muchas cosas de las que vimos hoy. ¿Tienes una necesidad? Papá Dios te la puede contestar. Yo siempre he dicho, si Dios no ha contestado oraciones es porque realmente no hemos pedido, no hemos sido perseverantes. Nos hemos cansado, o hemos sido flojos y no hemos orado. Pero Papá Dios quiere que cambiemos. Entonces, eso es todo. Le damos gracias a las redes sociales. Los invitamos a los que nos escuchan, a los que nos oyen, a buscar a Papá Dios. En todo tiempo busquen a Papá Dios. Siempre consúltenle, así como lo hacía David. Siempre consultamos. Nosotros estamos en una guerra constante. Hay que consultar a Papá Dios para saber qué dirección tomar, qué decir, qué hablar. Les bendecimos en el nombre de Jesús.